Bienaventurados los pacificadores. Yo creo que es un tema que tiene que hablarnos hoy, el día de hoy, y por eso debemos de entender la importancia que es la paz, ¿verdad? Aunque ya tocamos un tema sobre las raíces, no sé si recuerdan, las raíces de la paz, ahí pueden ustedes buscar ese video en el canal de YouTube sobre la raíz de la paz, pero hoy queremos enfocarnos especialmente sobre el tema de bienaventurados los pacificadores. Diría otra versión, bienaventurados los que procuran la paz. ¿Recuerda usted que en los certámenes de belleza antes se hacía la broma, ¿verdad? O el chiste de que todas las participantes, siempre que les preguntaban esa pregunta importante, ¿verdad? Sobre qué es lo que ellas anhelaban, ¿verdad? Y siempre la misma respuesta, la paz mundial. ¿Sabe que hace tiempos atrás una ramita de olivo era un símbolo de paz que la humanidad utilizaba desde hacía mucho tiempo? Era uno de los atributos de la diosa griega de la paz, Irene, y simbolizaba la abundancia y la victoria sobre los malos espíritus. En la antigua Grecia y Roma se intercambiaban ramas de olivo como ofertas de paz tras una batalla. Siempre la mitología griega y los nombres de las diosas como que están muy metidos sobre estos temas, ¿verdad? Y más que la palabra griega para paz es Irene. Entonces así también era el nombre de estas diosas griegas, ¿verdad? Entonces podemos ver que la escritura es muy clara cuando dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y cuando nosotros entendemos este verso, muchas veces me he preguntado, ¿qué significa pacificadores? Y yo creo que otra versión, cuando usted abre la Biblia y ve otra versión, les puede ayudar mucho. Escuche bien. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Eso así lo lee la Biblia de las Américas. Los que procuran la paz. La pregunta que yo tengo el día de hoy es, ¿procuramos la paz? O al contrario, nosotros provocamos esa paz. Y yo creo que por eso les comenté que si podían poner en el WhatsApp, en el Facebook, ahí en los comentarios, de cómo y dónde podríamos nosotros ser pacificadores. ¿Por qué? Porque el procurar la paz es algo importante para el Hijo de Dios. Fíjese que el texto no dice bienaventurados los que anhelan la paz. No, tampoco dice bienaventurados los que desean vivir en paz. No, no dice eso tampoco. O tampoco dice bienaventurados los que aman la paz. No, la escritura dice bienaventurados los pacificadores, los que procuran la paz. Por eso uno debe de entender que el Hijo de Dios debe de ser una persona que procura la paz. Yo no sé si usted recuerda, pero cada vez que me ha tocado enseñar, les he dicho que las 8 bienaventuranzas están divididas como estarían divididos los 10 mandamientos, ¿verdad? 4 mandamientos tienen que ver hacia arriba, tienen que ver hacia Dios, con mi relación con Dios. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con mi prójimo, hacia el lado, ¿verdad? Igual en las bienaventuranzas. Las 4 primeras bienaventuranzas ven hacia arriba, hacia mi relación con Dios. Y las demás, las otras 4 bienaventuranzas tienen que ver con el prójimo. Tiene que ver con mi relación con el prójimo. Por eso es tan importante las bienaventuranzas. La semana pasada vimos la bienaventuranza, bienaventurados, decía nuestro hermano Julio, predicaba los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. Ahora, la secuencia de pensamiento de limpieza de corazón a pacificadores debe de resultar natural, porque una de las causas más frecuentes del conflicto es la intriga, y es por eso que es necesario entonces que nosotros entendamos la importancia de ser pacificadores. Ya hemos dicho, si usted recuerda cómo empieza la escritura, vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores. Y habíamos dicho que la palabra bienaventurados, esta palabra se podía traducir como felices, dichosos o bendecidos. Lo que debemos de entender es que los seguidores de Jesús pueden vivir una vida feliz cuando ponen en práctica la palabra de Dios. Ahora, las personas andan en busca de la felicidad, se acuerda que se lo he dicho, pero la buscan en lugares equivocados. Deben de buscarla en Dios solamente y en su palabra para gozar de esa felicidad que tanto se anhela y tanto se desea. Hay una bendición especial para aquellos que van a procurar la paz. Hay una bendición especial para ti, querido, querida hermana, si tú procuras la paz día con día. El primero bienaventurado fue el Señor Jesucristo, porque Él fue enviado con un solo propósito, el hacer la paz. Entonces, vemos que los hijos de Dios, así como el Señor Jesucristo fue bienaventurado, nosotros sus seguidores también debemos de ser bienaventurados. ¿Sabe que la palabra paz viene del shalom judío y viene de Irene de los griegos? El shalom judío era la manera de cómo ellos se presentaban, ¿verdad? Era el saludo típico judío. Pero el shalom significaba un bienestar completo, un estado de bienestar, un deseo de éxito de la vida. Es total en cada área de la vida del individuo. Cuando una persona decía shalom, le deseaba, escuche bien, bendición espiritual, material, física, emocional y prosperidad económica. Qué hermoso, ¿verdad? Que hoy en día nosotros pudiéramos utilizar esa palabra, ¿verdad? Y decir shalom, sabiendo lo que significa, que es una bendición espiritual, material, física, emocional y prosperidad económica. La palabra Irene, como dijimos al inicio, ¿verdad? Es una palabra griega y esta viene de la traducción del shalom al hebreo, al griego, ¿verdad? Pero también es una palabra usada en el mundo romano. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado acerca de la Pax Romana. Y a esto se le conocía ese periodo de estabilidad y prosperidad relativa. Era una alusión a lo que un imperio gozaba de paz social en sus dominios. La gente podría sentirse segura y viajar por todos los caminos y mares sin ningún peligro. Esto hacía que la vida comercial fuera florecente y se gobernaba por la ley romana. Escuche bien esto. La cruz era el símbolo de dicha Pax Romana como instrumento de tortura y de muerte. ¿Se puede imaginar esto? Ahora, fíjese que el apóstol Pablo presenta a Jesús como el artesano de la paz. Es una paz que no se basa en el poder de reprensión del imperio, sino en una autoentrega y sacrificio de Jesús. Esta es una paz mucho más efectiva, duradera y atractiva. Entonces, esa es la paz que el Señor Jesucristo vino a dar. Cuando uno habla de la paz, hermanos, lo tiene que ver desde tres vías, ¿verdad? Lo tiene que ver hacia arriba, de tener paz con Dios, que eso es principal, tener paz con Dios. Pero también se debe de ver de una forma interior, hermanos, tener paz con uno mismo, porque hoy en día
hay mucha gente que no tiene paz consigo mismo. Y la tercera vía, hermanos, es una vía exterior, paz con mi prójimo. Debemos de buscar esa paz, vivir en paz con mi prójimo. Entonces, esas tres vías tienen mucho que ver con la vida de la iglesia, de la vida de cada uno de los que estamos escuchando bien esta enseñanza. ¿Cómo estás con tu paz con Dios? ¿Ya tienes paz con Dios? Dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es hermoso, el saber y el entender, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo vino a darnos esa paz. Ahora, hay una palabra griega también que me gustaría enseñarles. Es eirenepoios. Eirenopoios. ¿Ok? ¿Qué significa esta palabra? Dice que los que hacen la paz. Ahí es la palabra que se utiliza para pacificadores. Y esta palabra era usada para referirse a embajadores de alguna nación que iban a negociar la paz que estaban en enemistad. Entonces, este personaje, Irenopoíos, era aquella persona que era enviada para negociar esa paz, ¿verdad? Los que hacen la paz o los que procuran la paz, Jesucristo es el mejor ejemplo de esta persona, porque él vino a este territorio que es la tierra, ¿verdad? Y él pudo hacer de la enemistad que hubo, poder dar la paz. Por eso él es el mejor embajador, porque vino a dar la paz. Recuerde Isaías 9:6, se le llama a Jesús como el príncipe de paz, ¿ok? Entonces, debemos de recordar que nosotros debemos de procurar siempre la paz. Recuerde algo, Dios siempre es conocido como el Dios de paz. Y quisiera darles algunos versos para que ustedes lo puedan leer, algunos en casa, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan, lo puedan tener. Romanos 15:33, Romanos 16:20, Filipenses 4:9 y Primera de Tesalonicenses 5:23. Voy a Romanos, solamente voy a ver unos ejemplos rápido. Romanos 15:33. Romanos capítulo 15, versículo 33. Escucha lo que dice. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Por eso digo que Dios es conocido como el Dios de paz. Qué hermoso es poder saber y entender que nuestro Dios es un Dios de paz. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Escucha lo que dice. En esa última parte de Hebreos de la bendición y salutación final, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo en él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me encanta este pasaje de la Escritura porque comienza diciéndonos una gran verdad, que es el Dios de paz. Entonces, ¿se da cuenta? Cuando nosotros vemos y entendemos que nuestro Dios es un Dios de paz, pues debemos de vivir nosotros también, procurando esa paz. Cuando no se da la reconciliación del hombre con Dios, no será bienaventurado, hermanos, porque no tiene la paz en el hombre y mucho menos la paz entre los hombres. Esto debemos de recordarlo siempre. Ahora, Jesús es el embajador de la paz.
es el eirenopoios. Él es, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Vamos a ese texto, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice la Escritura. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Paz significa reconciliación, hermanos. Vea, esta es la lógica. Dios envía a Jesucristo. Jesucristo envía a sus seguidores, a sus hijos, ¿ok? Otra vez. Nosotros somos embajadores de la paz. ¿Por qué razón? Porque Dios envía a Jesucristo y Jesucristo está enviando a sus seguidores. ¿Ok? Es por eso lo importante de entender este ministerio que Dios nos dejó de la paz. Bendecidos son aquellos que procuran, vía el evangelio de la paz, seguir reconciliando al hombre con su Dios y establecer la paz de otros que están irreconciliables. Dios nos dice, entiendan bien lo que yo hice para que sepas que debemos hacer nosotros cuando somos embajadores de la paz. Entonces debemos de recordar algo. Jesús es el constructor de la paz. Recuerda lo que dice Efesios capítulo 2. Vamos rapidito, Efesios capítulo 2, capítulo 2, perdón, Efesios capítulo 2, versos 14 al 18. Escuche bien lo que dice. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Escuche bien, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, vosotros que estabais lejos y los que están cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso Jesucristo es el constructor de la paz. Ahora, vea esto. Los hijos de Dios también debemos de ser eirenopoios. ¿Por qué razón? Recuerda esa palabra que le he estado enseñando, ¿verdad? Embajadores. Aquel que va es enviado para hacer la paz. ¿Por qué? Porque nosotros también debemos de procurar la paz. Escuche bien algunos versos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid o buscad la paz con todos y santificad y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro 3:11. Busca la paz y sígala. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 11. Vivid en paz y el Dios de paz, esto me encanta, vivid en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Se da cuenta que usted y yo también somos esos embajadores que procuramos la paz? Ahora, si volvemos a Mateo capítulo 5, versículo 9, que es el que estamos estudiando ahorita, dice la escritura de la siguiente manera. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, si tú eres un pacificador, puedes ser llamado hijo de Dios. Ya somos nosotros hijos de Dios. Cuando somos regenerados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí?
Los hijos en esta bienaventuranza se usa la palabra griega ios o huios, que enfatiza, escucha bien, el carácter y la conducta para reflejar al Padre. En el pensamiento oriental, la palabra hijo de implicaba tener la naturaleza de. Imagínese eso, qué interesante sería. Porque si nosotros somos hijos de Dios, es que el carácter y la conducta de nuestro Padre, nosotros tenemos que reflejarla. ¿Sí? Y dice que tener la naturaleza de, ¿verdad? Eso es algo importante. Así como Jesús procuró la paz, sus hijos también son llamados a procurar la paz. Es por ello que así como Jesús, su carácter y conducta es procurar la paz, sus hijos deben de imitar a Jesús a procurar esa misma paz. La dicha y la recompensa de los pacificadores o de los que procuran la paz es que serán reconocidos por los hijos que son hijos de Dios. Se puede imaginar que en la calle a usted lo puedan decir, ahí va un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él imita a su Padre Celestial, porque procuran la paz. Así deberíamos de ser. Mire, un claro ejemplo está en Mateo 5, ahí mismo, versículo 23 y versículo 24. Vaya conmigo, por favor. Mateo 5, 23 y 24. Dice la Escritura, por tanto, si llevas tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda delante del altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vuelve a llevar tu ofrenda. Me gusta esto porque es en el momento de la adoración, ¿verdad? Cuando están llevando la ofrenda al altar, ahí te acordaste que un hermano tiene algo contra ti que dice, déjala y ve y reconcíliate con tu hermano y después ve y da la ofrenda. La pregunta es que yo me hice al estar haciendo este estudio es, ¿cómo puedo ser pacificador? ¿Cómo puedo ser pacificador? Número uno, queriendo ser pacificador, porque a veces no queremos ser pacificadores, hermanos. Al contrario, nos encanta la pelea, ¿verdad? Y lo menos que llevamos es la paz. Póngase a pensar en su hogar, póngase a pensar en su trabajo, póngase a pensar donde usted se mueve. ¿Usted es una persona que procura la paz o es una persona que por lo general le gusta la discusión, le gusta la guerra? Número dos, atacando el problema y no a las personas. Me llamó la atención porque en lo que pedimos que escribieran, aquí en IBEC Oficial, nuestra hermana Ani pone, podemos ser pacificadores aplicando la blanda respuesta, aplaca la ira. Me encanta esto porque es cierto, la blanda respuesta quita la ira. Entonces, debemos de atacar el problema, no a las personas. El problema es que atacamos a las personas y eso sí nos trae un poco de problemas. Número tres, poniendo un poco de tu parte. Recuerda lo que la Escritura nos dice. La Escritura nos dice, no pagues mal, no paguemos mal por mal, sino al contrario, bien por mal. También nos lo escribí aquí Eric, ¿verdad? En IBEC Oficial. Algo importante es que si tú quieres la paz, tenés que seguirla, tenés que procurar, esforzarte por esa paz. Y número cuatro, restablece relaciones. La reconciliación es importante. ¿Se acuerda que Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación? Por eso es importante. Ahora, ¿cómo ser pacificadores? Ya vimos. ¿Dónde? ¿Dónde podemos ser pacificadores? En nuestros hogares. Número uno, en nuestros hogares. Debemos de ser pacificadores. Yo pido a Dios que me haga un pacificador. Porque muchas veces me doy cuenta que me encanta la guerra, ¿verdad? Me encanta el conflicto. Y necesito ser un pacificador en mi hogar. Que el hogar se convierta en un lugar seguro,
en un lugar de protección, en un lugar de descanso, no en un lugar de guerra. Número 2, en la iglesia. Es importante que en la iglesia tú seas una persona que procure la paz. No iniciar pleitos, no iniciar chismes, no iniciar nada de eso, sino al contrario, que seamos personas que siempre queramos la paz. ¿Ok? Número 3, en tu comunidad, ahí donde te encuentres, en tu lugar de influencia, en tu lugar de impacto, en tu familia, en tu trabajo, en tu colonia. Ahí puedes empezar a ser un embajador de la paz. Yo creo, hermanos, que es necesario que nosotros entendamos que esta bienaventuranza es para cada uno de los hijos de Dios. Así como nuestro Padre es un Dios de paz, envía a su Hijo para procurar la paz. El príncipe de paz se le conoce. Así nosotros, sus seguidores, necesitamos de ser y procurar la paz cada día. Y no solamente decirlo como comencé al inicio, ¿verdad? De decir, yo busco la paz o la paz mundial, como decían estas reinas de belleza. No, sino que realmente sea de corazón. Que nosotros entendamos que nosotros debemos de llevar el mensaje de paz con Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho.